Confirmación de la noticia resumida acerca de la vacuna Pfizer, así como todas las vacunas creadas por los médicos humanos. El imam Nasser Muhammad al-Yemeni. 2301-2021. 10 Yumada Atanilla 1442. En el nombre de Dios, el único, el invencible, el que tiene bajo control el reino de todas las cosas en los cielos y la tierra, que las oraciones y la paz de Dios estén sobre los siervos elegidos por Dios y los seleccionados de entre los profetas, los veraces, los mártires y los justos tanto en las primeras generaciones así como en las últimas y en el alto consejo hasta el día del juicio final. Dicho esto, oh, estimados seguidores adelantados y selectos, sean testigos primero por ustedes mismos. Y testigos sobre todos los que se apartan en seguir el Gran Corán y niegan recurrirse al decreto de su juicio. Y testigos sobre aquellos que lo desmienten. Y testigos sobre los líderes tomadores de decisiones en los pueblos humanos, y sobre todos los miembros que forman tanto sus gobiernos como sus ejércitos. Y testigos sobre los pueblos humanos. Y testigos sobre los eruditos y teólogos. Y testigos sobre los astrónomos. Y testigos sobre los climatólogos físicos. Y testigos sobre los profesores virólogos en los mundos. Que previamente ya les había anunciado, que Dios mi Señor y el vuestro ha autorizado declararos una guerra directa, liderada y dirigida directamente por Dios el glorificado que ordena a los virus, Baoda, el ser más diminuto de su creación, sobre los cuales no abarcáis ningún conocimiento. Y estos soldados pequeños de Dios reciben órdenes del mismísimo Dios el Altísimo el Grandioso directamente desde su gran trono puesto que fue Él el creador del hombre, dado que la misión de este virus es invadir al cuerpo humano y como desconoce el sistema corporal humano, entonces sin lugar a duda recibe órdenes de manera según el plan de Dios el único el subyugador quien creó al hombre, de acuerdo con las palabras de Dios. ¿No va a saber quién ha creado? ¿Y él, que es el sutil, el bien informado? Capítulo La soberanía, versículo 14. Verdaderas son las palabras del Señor. Y les detallé la noticia desde el inicio del evento, de la guerra al que llaman el coronavirus, y se lo anuncié a todos los humanos desde la fecha, 10 Ajab 1441, correspondiente al 5 de marzo de 2020. Y esto fue lo primero que escribió la pluma del imam al-Mahdi, Nasser Muhammad el-Yemani, acerca de lo que llaman el coronavirus, y les declaré a todos los humanos que se trataba de un castigo global y que no es solo una simple epidemia global como una nube pasajera que luego desaparece, e hicimos que el resumen de la declaración esté resumida en el mismo título de la primera declaración emitida y era como sigue: el coronavirus es del castigo menor antes de la llegada del castigo mayor. Quizás así recapaciten. Fin. Y todos los humanos han de saber que la guerra de Dios contiene una artimaña astuta cuya estrategia de guerra es invadirles desde donde no lo sepan, y encontrarán en lo que llaman coronavirus maravillas que no se esperaban, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, por el cielo periódico. 11. Por la tierra que se abre. 12. Es, en verdad, una palabra decisiva. 13. Seria. 14. Ellos traman algo. 15. Pero yo también tramo. 16. Deja que les llegue su momento a los incrédulos, dales un poco de tiempo. 17. Capítulo Atarek. Verdaderas son las palabras del Señor. Y de acuerdo con las palabras de Dios, déjame con quien niega la verdad de este relato. Les reduciremos paso a paso, sin que sepan cómo. 44. Les concedo una prórroga. Mi estratagema es sólida. 45. Capítulo Al-Kalam, verdaderas son las palabras del Señor. No y nunca les beneficiarán los médicos del ejército blanco, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Oh, ¿quién es el que podría auxiliaros cuál legión, fuera del compasivo? Los incrédulos no están sino en la arrogancia. 20. Capítulo La soberanía, versículo 14. Verdaderas son las palabras del Señor. Y puesto que soy el imam al-Mahdi, Nasser Muhammad el-Yemani, el sucesor representante de Dios en los mundos, sé con certeza que las grandes potencias mundiales están en guerra con Dios, que por cierto les mando al ejército de los soldados más pequeños de Dios en el libro, Virus, Baoda,
sobre el cual no abarcáis conocimiento, no se rige a la ley epidémica que Dios ha establecido en la naturaleza con el fin de fortalecer vuestro sistema inmune, más bien, los virus, Baoda, sobre el cual no abarcáis conocimiento es una señal que desafía todas las leyes epidémicas establecidas por Dios en las leyes de la naturaleza conocidas por los humanos, ya que no es solo una simple epidemia sino más bien una señal de tormento castigo de Dios, y dado que el conocimiento de la ciencia humana se limita a las leyes epidémicas, por lo tanto, Dios hará sin ninguna duda y de forma definitiva que el conocimiento científico de los médicos humanos sea un cero a la izquierda. Oh, comunidad de las grandes potencias de entre los países de los hombres, aquellos que solían creer sobre sí mismos que eran potencias invencibles, que sepáis a ciencia cierta que estáis en guerra con los soldados más pequeños de Dios en el libro El Gran Corán para someteros al sucesor representante de Dios, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad el-Yamani, de acuerdo con el ejemplo del desafío con la verdad que se dio en el libro según las palabras del Altísimo. Dios no se avergüenza en dar un ejemplo, algún Baoda ser diminutivo, o algo más grande. Los que creen, reconocerán la verdad procedente de su Señor, pero los que se niegan a creer, dirán, ¿qué pretende Dios con este ejemplo? Extraviar con él a muchos y guiar a muchos. Pero solo los que se apartan de la obediencia se extraviarán. 26. Capítulo 2. La vaca. Verdaderas son las palabras del Señor, dando veracidad al cumplimiento de la promesa de Dios en la era, de revelar a su sucesor representante, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad sobre los mundos, que llamara a la gente durante ciertos años a la adoración única de Dios solo a él, sin asociarle nada, basando en una visión clara de Dios en el Gran Corán, una llamada hacia los musulmanes, incrédulos y también a los que niegan el Gran Corán. Luego, se emitirá el anuncio del desafío, castigo de Dios, del mismísimo poseedor de la decisión de selección. Dios el que me eligió ser su sucesor y representante sobre vosotros, y me ordenó que les deje a él para hacer mandar sobre vosotros sus soldados más pequeños en el libro, con el fin de someter sus cuellos al sucesor representante de Dios, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammad. Estando vosotros humillados en la desgracia, Dios os invadió con ser nuevo en la creación, virus, Baoda, sobre el que no abarcáis conocimiento, de acuerdo con la promesa de Dios en el decreto de su libro el Gran Corán citadas en las palabras de Dios Todopoderoso. Yo me encargaré de quienes desmienten este relato. Los destruiré gradualmente de donde menos lo esperen. 44. Les concederé una prórroga, realmente mi plan es sólido. 45. Verdaderas son las palabras del Señor. Al-Kalam 68. Y comenzó con la invasión más intensa a los países de las grandes potencias mundiales, para que sirvan de ejemplo a los países pequeños y vulnerables, por si, quizás teman a Dios, antes de que la angustia empeore para los pueblos árabes y no árabes. De acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo, realmente mi plan es sólido. 45. Verdaderas son las palabras del Señor. Al-Kalam 68. Por eso os advertimos antes de que sucediera, que Dios mandará sobre vosotros nuevos refuerzos, virus refuerzo, de gran intensidad, seguido de refuerzos de mayor fuerza y brutalidad que los de antes. Eso forma parte de las leyes de Dios en cuanto a su castigo en el libro, una ley fija en las generaciones anteriores en el Gran Corán, de acuerdo con las palabras de Dios, a pesar de que cada signo que les mostrábamos superaba al precedente. Les sorprendimos con el castigo. Quizás, así, para que pudieran volverse, arrepentidos. Verdaderas son las palabras del Señor. Al-Kalam, versículos 48. ¿O es que creéis que el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani anuncia el desafío de Dios basándose simplemente en suposiciones o en conjeturas? Lejos está, muy lejos. ¿No va a saber quién ha creado? ¿Y él, que es el sutil, el bien informado? 14. Capítulo La soberanía. Verdaderas son las palabras del Señor. Juro por Dios el Señor de la tierra y los cielos, que todos los vacunados que se creen haber salvado del castigo de Dios, a lo que llaman coronavirus, estarán infectados, y les somos ciertamente veraces. Y sabrán con certeza que vuestras propias vacunas acabarán siendo un lamento sobre ustedes, y luego los pequeños soldados de Dios os dominarán.
y el más severo y mortal el león de los virus que ya anteriormente les habíamos advertido, y si su golpe cae sobre ustedes, entonces deben saber con certeza que resuelve su batalla en contra de quien le haya infectado, y será infección y muerte en el mismo día para quien Dios quiera, y de entre vosotros quien les permanecerá devorando para que sienta la muerte 1000 veces. Y les anuncio a los líderes, tomadores de decisiones, criminales e impíos y a todos los criminales en los mundos que este virus está especialmente destinado para ellos de parte de Dios el Señor de los mundos. Este es el virus de tipo más severo dentro del refuerzo de los soldados de Dios más pequeños coronavirus, el león de los virus o comunidad de jefes. Son tantas las veces que les advertimos que temieran a Dios y su castigo, pero no les gustan los consejeros. Así que declaren sumisión y obediencia al sucesor representante de Dios, será mejor para ustedes. Y la cantidad de declaraciones que ya habíamos emitido acerca de lo que llaman ustedes coronavirus y el contenido de todas estas trata la misma noticia e información que viene en esta última declaración, y no os hemos traído nuevas noticias, información nueva, ni nos hemos movido un hilo de nuestra posición inicial, sino que nos mantenemos firmes en lo que ya os habíamos informado hace más o menos un año, y no me contradije, ni en un punto. Y los médicos se contradicen en todos los puntos, y la cosa seguirá hasta el punto de verse como si estuvieran en primera fila de una clase primaria. No saben absolutamente nada después de haber tenido conocimiento, es decir, Dios hará que su conocimiento en las ciencias médicas físicas sea un 0 a la izquierda. Del mismo modo, advertimos a la gente que se aparta del libro de Dios, el Gran Corán, y también a los que niegan seguirlo, de modo que habrá más guerras de Dios desde la tierra, mar y aire. Aquello lo que vosotros llamáis catástrofes naturales, que Dios selle el corazón de los criminales de entre ustedes si no vuelven a Dios arrepentidos, más bien eso se debe a causa de la variación, en los campos gravitacionales y electromagnéticos, que genera el acercamiento del planeta Sakar, Nibiru planeta X, ese es el planeta infernal, infierno rojo el día de su paso por vuestra tierra desde el sur. Ese es el planeta Sakar que pasa de vez en cuando y se hace visible para los humanos en el horizonte, cuando ésta se acerca a la tierra de los humanos, y los golpea lluvia de meteoritos, desde la dirección sur, sureste y suroeste. Es decir que cubrirá todo el horizonte del sureste a suroeste, y os lo hemos advertido hace 16 años, pero como si estuviera llamando a un rebaño de ganado, sordo, mudo y ciego, que no hacen uso de razón salvo aquellos que están en la merced y la misericordia de Dios. Oh comunidad de árabes y no árabes, qué asombroso. ¿Acaso saben, el sabio motivo Dios que está detrás de la llegada del castigo menor antes que el castigo mayor? El motivo es, por si recapaciten y vuelvan a Dios arrepentidos siguiendo al pregonero de Dios, y luego Dios alejará su gran castigo y lo apartará de vosotros, pero sin embargo sois gente ignorante e injustos con vosotros mismos o comunidad de altivos en la tierra, y sin ninguna duda ya sabréis qué final os espera, y hacia Dios remiten todos los asuntos, así pues refugiad en Dios, pues realmente les soy de su parte un claro advertidor. Y que sepan a ciencia cierta que tanto vuestras mascarillas de protección como vuestras vacunas no y nunca los beneficiarán. Oh Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos de América. No sigas el ejemplo del malvado ser Donald Trump. Y sé que la diferencia entre usted y el líder del Partido Sionista Mundial, el presidente de los satánicos humanos, Donald Trump, es la misma diferencia que hay, entre los que han incurrido en la ira de Dios y los extraviados. Así que sé de los agradecidos, oh respetado presidente estadounidense Joe Biden, y ten cuidado con la conspiración de Trump, el ser más malvado. Llegasteis a saber que verdaderamente él es un enemigo de América, un enemigo de los cristianos, un enemigo de los musulmanes y un enemigo de toda la humanidad excepto aquellos que son como él entre los satánicos humanos. Y yo soy el sucesor representante de Dios, el Imam al-Mahdi. No juzgue mal al tirano Donald Trump en nada, y les advertimos tanto a los musulmanes como a los extraviados de entre los cristianos del engaño del cristiano extremista en el partido de Satanás, el líder de los satánicos humanos en los mundos. Ese es el ser más malvado Donald Trump.
Y ya precedieron declaraciones en las que os advertía de Trump incluso antes de su toma al trono estadounidense, más bien, en la fecha, 21 de noviembre de 2016. También les advertimos de la caída de un asteroide que aterrizará donde esté y vaya Trump, el ser más malvado, y va a ser en los Estados Unidos de América, puesto que la mayoría de los satánicos humanos se encuentran en los Estados Unidos de América, la mayoría de ellos están entre la gente y muy pocos están en el poder, y ustedes los reconocerán por su intenso amor y afecto hacia Trump. Así que, Joe Biden, no seas una pluma en sus manos, sé cauto y ten cuidado, ciertamente le soy un buen consejero. El representante sucesor de Dios y su siervo, el imán al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yemen.